La tesis se titula La música en el concejo de Quirós, Asturias, e intenta ofrecer un estudio de toda la realidad musical desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Como objetivos específicos se trataría de conocer, transcribir la música de tradición oral grabada en todos los pueblos del concejo de Quirós. Dio como resultado un total de 482 piezas de tradición oral. Posteriormente hay también un estudio, recopilación de las piezas de composición, bien de autores nacidos en el concejo de Quirós, bien que sus títulos o contenidos aludan a este territorio, y como resultado pues tenemos 54 piezas vinculadas a este territorio. Posteriormente, los instrumentos musicales es otro apartado en el que nos hemos centrado, realizando un estudio organológico de un conjunto de 35 instrumentos significativos, bien por su antigüedad, bien por su exclusividad, que han sido medidos, trasladados a planos, de tal manera que permite una reconstrucción fidedigna de los mismos. Otro punto importante ha sido la confección de biografías de músicos que hayan nacido o residido en el concejo de Quirós. Quizás uno de los esfuerzos más grandes de la tesis son 172 biografías de músicos que permiten un poco conocer también esa dinámica musical, tanto dentro del concejo como fuera del mismo, puesto que muchos de ellos luego pues tuvieron trayectorias a nivel nacional, internacional. Otro apartado destacable son las formaciones musicales, es decir, qué conjuntos musicales y de qué tipo funcionaban en el concejo de Quirós. Tenemos un total de 27 recuperadas, con sus historias, sus plantillas musicales. También los establecimientos con actividad musical, bien de tipo lúdico, de tipo pedagógico, que también los hubo, un total de 16 que aparecen acompañados con su historia, bueno, detallado cuál era el tipo de actividad que se programaba, y por último los eventos de naturaleza musical que tenían pues un especial interés. Manejamos fuentes desde el siglo XVIII, pero principalmente son eventos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Nos hemos centrado sobre todo en 8 significativos, pero ofrecemos también un panorama de lo que fue la actividad musical a lo largo de estos siglos. La metodología combina tanto un extenso trabajo de campo en el concejo de Quirós, con informantes pues, de 80, 90 años, en fin, un conocimiento que urgía recoger por cuestiones de edad. Y posteriormente también hay una gran consulta de bibliografía preexistente, archivos, tanto colecciones públicas como colecciones privadas, y un extenso vaciado de la hemeroteca asturiana. El trabajo tiene un gran peso positivista, no se puede negar, podemos decir que es un trabajo a la antigua, pero sí que es verdad que ofrece también una visión antropológico-musical que pretende centrar esos datos numéricos con un contexto en el que se desarrollan. Como conclusiones diremos que el concejo de Quirós mantiene una concordancia en el área geográfica en la que se sitúa con los concejos asturianos y también en cierta medida con la Bavia leonesa. Tenemos un panorama que a mediados del siglo XIX la llegada de la minería y la siderurgia digamos que causa un gran impacto en todo el concejo, dinamizándolo en todas las disciplinas, especialmente también la musical. Sucede lo contrario con el declive de estos dos sectores a mediados del siglo XX y un gran éxodo rural. Lo que tenemos es una gran actividad musical, músicos tradicionales que tienen una dificultad para poder formarse musicalmente, pero que evolucionan en conjuntos pues, de gaitas, acordeones, una batería, intentan esa visión que combina lo rural con lo moderno. La misa de gaita tuvo una gran importancia en el concejo de Quirós, con el apoyo de la curia local, gran número de cantores. Y por otra parte, a día de hoy podemos destacar que pese al éxodo rural y la baja población del concejo, mantiene una gran actividad musical, principalmente en la Escuela de Música Tradicional y su banda de gaitas.